Muy buenos días a todos, Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Bienvenidos a su canal, Sea la Luz. Y como siempre, que sea la luz en tu persona, que sea la luz en tu corazón, en tu mente, en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas, en tu trabajo, con tus familiares, que sea la luz del Padre, que es Jesús, en tu vida. Estamos muy agradecidos con Dios por un nuevo día más que nos da, hermanos. Nos da la oportunidad de escudriñar su palabra, nos da oportunidad de comer del pan espiritual, ¿verdad? Para fortalecer el espíritu, porque su palabra es el pan de vida, hermanos. Amén. Jesús lo dijo, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Y estamos listos para nutrirnos, ¿verdad? De su justicia, nutrirnos de su sabiduría, nutrirnos, hermanos, y que Dios sea levantándote, que Dios sea tocándote, que Dios sea libertándote, que Dios sea enseñándote por medio de su palabra. Amén. Como siempre les pido que tengan su palabra a la mano y apunten los versículos, hermanos. Es muy importante que ustedes lo hagan en su casa, que ustedes escudriñen la palabra de Dios. No dejes que nadie te engañe, no pongas la fe en nadie más que en su palabra, y para eso es este canal, para compartir la palabra, hermanos, y que ustedes sean abriendo su corazón y que ustedes lean, hermano mío, lean, porque su palabra es verdad. Amén. Les pido, hermanos, que abran su escritura en Hebreos capítulo 8 versículo 10. Dice su santa escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Señor, muchas gracias, Padre Celestial, por todo lo que ha hecho, Señor, hasta hoy. Muchísimas gracias, Señor, que nos levanta y nos da la oportunidad una vez más, Señor, de poder, Señor, comer este pan de usted, Señor, que nos nutre, Señor, espiritualmente, Señor, que nos cambia, que nos limpia, que nos restaura, Señor. Señor, que usted sea, Señor, tocando los corazones, Señor, en este mensaje, a todo aquel que ve este mensaje, Señor, y a todo aquel que escudriña, Señor. Que usted sea, Señor, su Espíritu Santo sea guiando, Señor, por medio de su palabra, Señor, que sea levantando, que sea tocando, Señor, corazones, Señor. Le pedimos, Señor, que sea su Espíritu Santo, Señor, guiándonos, Señor, por medio de su palabra, Señor, porque, Señor, nosotros reconocemos que somos imperfectos delante de usted. Y pedimos, Señor, que usted sea, Señor, guiándonos, que no sea palabra de hombre, que no sea palabra ociosa, que no sea palabra vana de hombre, Señor, sino que sea su palabra, Señor, guiándonos. Todo esto se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Así, hermanos, dice la Escritura: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Hebreos se está refiriendo y está citando exactamente Jeremías 31, del 31 al 33, donde habla de este pacto, y Hebreos lo corrobora. Hebreos, nadie sabe quién escribió Hebreos, hermanos. Lo que sí sabemos es que no le pusieron autor a Hebreos, quien escribió la carta de Hebreos, pero sabemos tú y yo que es el Espíritu de Dios, hermanos, que es el que inspiró esta palabra. Y como lo vengo diciendo, hermanos, toda la palabra de Dios se cumple desde Génesis hasta Apocalipsis, hermanos. No hay error, no hay confusión. Lo que pasa es que el ser humano siempre quiere hallar el mal o la equivocación en un libro, hermanos, que para mí es verdad, porque ha sido escrito por varias generaciones, por diferentes personas. El autor sigue siendo el mismo, que es el Espíritu de Dios, ¿verdad? El autor sigue siendo el mismo. Y cómo es tan impresionante
que Dios siempre, hermanos, siempre hay una armonía, desde Génesis hasta Apocalipsis, una armonía tremenda. Y cómo no creer en este Dios poderoso, que ha permanecido su palabra por generaciones, que haya sido escrita por varios hombres de diferentes tiempos, de diferentes lugares, pero inspirados por el Espíritu de Dios. Y aquí se está refiriendo exactamente a Jeremías 31-33, donde Jehová habla y es su palabra, y aquí en Hebreos está declarándolo, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Todo aquel Dios va a poner en la mente su ley. ¿Cuál ley, hermanos? Los 10 mandamientos. No hay otra ley. No ha habido otra ley ni habrá otra ley. No la hay, hermano. Y la escribirá en tu corazón y en mi corazón. Ese es el problema, hermanos, que no nos acercamos a Dios. Y si no nos acercamos a Dios, ¿cómo el Espíritu de Dios va a poner su ley en nuestra mente y la va a escribir en el corazón si no nos acercamos a Dios? Para eso es este canal, para que tú te acerques y busques la llenura de Dios y que sea Dios, el Espíritu de Dios, que sea escribiendo sus leyes, dice aquí, sus leyes. ¿Qué son sus leyes? Sus leyes de amor que dio exactamente a Moisés. No es otra ley, hermano mío, aunque hoy digan que ya no. Dios es perfecto y Él no cambia su palabra, y su palabra no cambia. ¿Qué les hace pensar hoy en día que Dios cambió su palabra? Que Jesús vino a cumplir y que ya no quiere que tú cumplas nada, que ya nada más aceptes a Jesús. Si aceptando a Jesús aceptamos lo que Él vino a enseñar, que es guardar, cumplir. En Deuteronomio 9, vamos a Deuteronomio 9, del 6 al 13 dice la palabra de Dios: por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de servir eres tú. Dios sabe desde el principio, y por eso hay mucha gente que dice hoy que no es por nuestra justicia. Efectivamente, no es por nuestra justicia. Todos somos pecadores, todos somos pecadores. Pecado es transgresión de la ley, dice en Juan, primera de Juan. Pecado es transgresión de la ley de Dios. La ley no cambia, hermano mío. Eso es lo que es pecado. Y aquí Jehová en Deuteronomio, desde aquel tiempo dice: por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de servirse eres tú. Acuérdate, no olvides que has provocado ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar. Habéis sido rebeldes a Jehová. Ya acabamos de leer, ¿verdad? En Hebreos. ¿Y qué es Jeremías 31? El pacto nuevo con la casa de Israel. Pacto nuevo. Y el pueblo de Israel ha sido rebelde. Y hoy en día, la mayoría de todos los que profesan ser hijos de Dios, estamos rebeldes ante Dios porque no guardamos su ley, hermanos, sus mandamientos. Tenemos al pueblo de Israel en toda la escritura, hermanos, el ejemplo perfecto de qué no hacer
que es desobedecer. Y tenemos en la misma escritura, hermanos, lo que debemos de hacer, que es Jesús, que vino a cumplir. Tenemos la desobediencia de Israel y tenemos al que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, y Él resucitó al tercer día. Y estamos siguiendo a Jesús. ¿Cómo es posible que hoy la mayoría de los que siguen a Jesús dicen que la ley ya no, que los mandamientos no? No dejes que nadie te engañe, porque Jesús vino a cumplir, no vino a desobedecer. Estamos siguiendo al que obedeció en tierra y que es obediente, y no estamos siguiendo al que desobedeció, que es Adán. Habéis sido rebeldes a Jehová. El 8. En Horeb provocasteis a ira a Jehová, y se enojó Jehová contra vosotros para destruirlos. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Por eso Jesús, cuando vino, y vamos a ir para allá, vino y antes de empezar su ministerio estuvo 40 días y 40 noches en el desierto. Entonces, todo se cumple, todo hay una armonía desde Génesis hasta Apocalipsis. Moisés es un tipo de Jesús, no estoy diciendo que sea Jesús, es un tipo de Jesús, del carácter de Jesús. ¿Por qué? Porque Él sacó al pueblo de Israel. Él fue Jehová, por mano fuerte de Jehová, pero Él fue el que fue a hablarle a Faraón. Y Él le dijo que soltara a su pueblo. Pasaron todo lo que pasó, y ya lo hemos leído, y todo el mundo lo sabe que fue lo que pasó. Cayeron las plagas y Faraón cedió para dar al pueblo de Israel, y se fueron al desierto. Cuando Dios está dándole las tablas, el pacto, lo que en realidad Dios le interesa, el por cual Jesús vino a morir por ti, por mí, siendo santo, justo y perfecto, o sea, no transgresor de la ley de Dios. Cuando se le están dando las tablas a Moisés, el pueblo de Israel levantó un becerro, idolatría, conflicta con los mandamientos, 4 mandamientos primeros de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni semejanza. Y el pueblo de Israel levantó un becerro. Y Jehová estuvo a punto de destruir a ese pueblo, que la primera generación quedó en el desierto, la segunda no. Todo tiene sentido cuando Dios hace las cosas. El 10. Y me dijo Jehová, las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Sucedió a fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Este es el nuevo pacto. ¿Qué cambia solamente del pacto, hermanos? Que ya no las escribe en tablas de piedra, ahora las escribe en tu mente y las escribe en tu corazón. Ese es el nuevo pacto, y la gente hoy en día se le va. Ahora dicen que la ley no. Ahora dicen que ya no. Cuando lo único que hace el Espíritu de Dios es escribirlas en tu corazón.
Y me dijo Jehová, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido pronto, se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho una imagen de fundición. Y me habló Jehová diciendo, he observado este pueblo, y he aquí que es pueblo duro de cerviz, duro de cerviz. El nuevo pacto, hermanos, las tablas son piedra, 2 tablas de la ley de Dios son de piedra, piedra dura. ¿Para qué? Para que no durara, para que durara. Y están metidas en el arca del pacto, esas 2 tablas de la ley de Dios. Hoy el nuevo pacto renovado es, ya no las escribe en tablas, las escribe en tu persona, en tu mente las pone, y ahora las escribe el Espíritu de Dios en tu corazón, en tu corazón. Ese es el nuevo pacto renovado, ese es el pacto, el nuevo pacto renovado. Su ley ahora en tu persona. El problema de hoy en día que no queremos buscar la llenura del Espíritu de Dios. Y si no estás lleno del Espíritu de Dios, obviamente no te vas a alimentar de palabra de Dios. Empiezas a hacer idolatría y mejor haces un becerro de oro y empiezas a adorar dioses ajenos. Empiezas a adorar, por ejemplo, un día que Dios no dijo. El que tiene para oír, oídos para oír, que oiga, hermano mío. Está dando la ley a Moisés y el pueblo de Dios levantó un becerro. Hoy en estos tiempos, hermano mío, la gente, en vez de guardar los mandamientos de Dios, quiere guardar idolatría, quiere seguir mandamientos de hombre, quiere seguir ordenanzas de hombre. Léelo en la Escritura. He aquí pueblo duro de cerviz, que tenemos un corazón duro de cerviz. Hoy en día no quiere Dios que tengamos corazón duro de piedra, quiere que tengamos un corazón de carne, donde Él escribe su ley, sus mandamientos, ahora en tu persona y en tu corazón. Ahora, hermanos, hay solamente una cosa que Dios escribe con su dedo: su ley. Todos los demás, toda la palabra ha sido escrita por manos de hombre, inspirados por el Espíritu de Dios. No cambian las cosas. El Espíritu de Dios es el dedo de Dios. El Espíritu de Dios es el dedo de Dios. Te lo voy a demostrar con la Escritura. El Espíritu de Dios, cuando entra a tu persona, empieza a escribir, porque el Espíritu de Dios es el dedo de Dios. Escribe sus mandamientos en tu corazón. Abran la palabra y todo lo que digo tiene que estar sustentado con la palabra de Dios. Lucas 11. Lucas 11. Vamos a leer del 14 al 20. Dice la palabra de Dios: estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios.
otros para tentarle le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino, ya que decís que por Beelzebú echo fuera los demonios? Ojo, hermanos. ¿Por qué estoy diciendo, hermanos, que hoy Jesús no vino a hacer división entre la palabra, los mandamientos de su Padre, y ahora que Él cumplió y Él resucitó al tercer día, ahora que digan y que enseñen que ya los mandamientos ya no, porque eso sería una división terrible, porque Dios no puede abolir Jesús no puede abolir lo que su Padre dio, lo que el Espíritu dio con el dedo de Dios, el Espíritu de Dios. Ojo, vean lo que sigue. Lucas, el 19 y el 20 dice: pues si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. El 20, mas si por el dedo de Dios, Dios, echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Con la palabra de Dios te digo que el dedo de Dios, Jesús está diciendo, no yo los echo fuera, dice él, si por el dedo de Dios echo fuera demonios, y te lo estoy comprobando con la palabra, el dedo de Dios en las tablas de la ley escribió, en el Espíritu de Dios descendió al monte, el Espíritu de Dios, y con el Espíritu el dedo escribió las tablas de la ley, el cual Jesús está diciendo que por el dedo de Dios echa fuera demonios. ¿No lo crees? En Mateo, en el mismo acontecimiento, en Mateo 12, 28, que es el mismo acontecimiento, dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. En Lucas dice el dedo de Dios, en Mateo dice el Espíritu con E grande de Dios. Y todo tiene sentido cuando estás escudriñando la palabra, porque el Espíritu de Dios, hermano mío, el Espíritu de Dios inspiró a todos los hombres que escribieran su palabra. Ya he dicho este versículo. Vamos a Segunda de Pedro 1, del 19 al 21, dice la Escritura: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, con E grande, es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu de Dios a escribir la palabra. El Espíritu de Dios es el dedo de Dios que escribió los 10 mandamientos.
Porque en Lucas Jesús está diciendo, si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios. Y en Mateo dice, por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el dedo de Dios. Que cuando tú dejas al dedo de Dios, al Espíritu de Dios entrar, el Espíritu de Dios es el que está escribiendo en tu corazón los mandamientos de Dios. No es religión, nunca ha sido. Es de que tú te acerques a Dios y que seas lleno del Espíritu de Dios para que el Espíritu de Dios escriba en tu corazón sus mandamientos. Los pone en tu mente y los escribe en tu corazón. ¿Ves? No es tú en carne, nosotros en carne no podemos guardar los mandamientos, en carne no podemos, pero con la ayuda del Espíritu de Dios, Él es quien nos escribe sus mandamientos, sus leyes en nuestros corazones. Nuestros corazones. Por eso la palabra de Dios es impresionante. El dedo de Dios es el Espíritu de Dios, en el cual si mora en ti, empieza a escribir su ley en su mente y la pone en tu corazón. Porque efectivamente el Espíritu de Dios es el dador de amor, de la perfecta ley de Dios, los 10 mandamientos. Es amor puro, lo he venido diciendo. Y si te vas a los frutos del Espíritu Santo, el primer fruto del Espíritu en Gálatas, ¿qué crees que es? El amor. Santo eres. El cual ahora muchos predican el amor, pero no saben qué amor. El amor es verdadero, es sufrido, no busca lo suyo, pero nosotros como humanos buscamos lo nuestro, en vez de buscar de Dios. Santo eres. Deuteronomio 9, ahora vamos a leer desde el 14 al 19, dice: déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego, con las tablas del pacto en mis 2 manos. ¿Qué no dice, hermanos? ¿Qué no dice la palabra de Dios? No dice la palabra de Dios que cuando Juan el Bautista vio al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice, Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Fuego. Jesús vino en carne, sin pecado concebido, no tiene papá carnal, no tuvo papá carnal, sino el Padre, el Espíritu de Dios se posó en María, depositó la semilla para que viniera Jesús, y Jesús en carne va al bautismo, se va a las aguas y desciende el Espíritu de Dios y se posa en Jesús. El que viene tras de mí viene bautizando en Espíritu Santo y fuego. En Espíritu y fuego. Fuego del Espíritu. Ojo, fuego del Espíritu. Y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego, con las tablas del pacto en mis 2 manos.
El fuego, ¿se acuerdan, hermano, del mensaje? Y cada vez el fuego del Espíritu de Dios, ¿qué hace en tu persona? Te empieza a quemar los frutos malignos de la carne. El fuego de Dios te quita, hermanos, te quema tu naturaleza carnal. Y es así como empieza en fuego del Espíritu a poner sus mandamientos, su ley en tu mente y las empieza a escribir en tu corazón. Santo eres. El fuego del Espíritu de Dios, el dedo de Dios, como dice Jesús, el cual ardía en fuego con las tablas del pacto en mis 2 manos. Y miré, y he aquí habías pecado contra Jehová vuestro Dios. ¿Qué es pecado, hermanos? Transgresión de la ley, transgresión de la ley. Pecado es transgresión de la ley, conforme a la palabra. Y hoy el pecado, hermanos, si no hay ley, si hoy predican que ya no, que los 10 mandamientos no, entonces ¿qué están quitando? El pecado. Y si no hay pecado, no necesitas Salvador. Y si no necesitas Salvador, por demás murió Jesús. Pecado es transgresión de la ley. Sigue siendo y lo será, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Jesús vino a cumplir, no vino a desobedecer. Jesús es el buen pastor. Jesús es la luz. Jesús es el camino. ¿Y qué vino a hacer Jesús? Vivir santo, puro, justo. Y murió santo, puro, justo, derramando su sangre justa, santa, limpia, buena. Y por Él somos ahora, hermanos. No somos transgresores. Ahora le seguimos, ahora nos acercamos a lo que Él vino a enseñar. Y miré aquí, el 14, habías pecado contra Jehová vuestro Dios, os habías hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que Jehová os había mandado. ¿Ves cómo toda la escritura se cumple, hermanos? Hay un camino angosto, un camino ancho. El camino ancho es donde todos van, dice Jesús. Y el camino angosto es pocos lo hallan, dice la escritura. Pocos. ¿Ves, hermanos? Se cumple la escritura. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Hoy en día, hermanos, tenemos, hermanos, que estar dando palabra de verdad y palabra buena, hermanos. No podemos estar cayendo en idolatrías, hermanos, y en cosas como que ya la ley ya no, hermanos. Eso no es cierto. Jesús en Mateo 5:17 es claro. Él no vino a abolir ni abrogar su ley, la ley de Dios, no la ley de Moisés, hermano mío. Él vino a cumplir. Y estamos siguiendo a Jesús. Iglesia, hermano mío, despierta. Los mandamientos de Dios no van a pasar. Primero pasan los cielos y la tierra antes de que se frustre o que caiga una jota y una tilde de la ley. La yod y la katz. La yod es la más pequeña letra del hebreo, y la katz es el guiño. Como en español si fuera como coma. No es lo mismo, pero es más o menos. Lo más pequeño no va a pasar. Pasan primero los cielos y la tierra antes de que pase la ley de Dios. Hermano mío, Mateo 5:17. En estos tiempos tenemos que estar predicando la verdad y tenemos que estar hablando la verdad de Dios. No es doctrina, no es religión, nunca ha sido. El pueblo de Israel están dando los mandamientos y el pueblo de Israel haciendo fundición, haciendo idolatría. ¿A qué te suena eso? ¿A qué te suena eso? Hoy en día, ¿qué es más importante para la gente que se dice ser? Van tras dioses ajenos, van tras mandamientos de hombre, van tras doctrinas humanas, van
tradiciones humanas. Jesús lo vino a enseñarles a los fariseos y se los dijo. Ustedes, en vez de guardar el mandamiento de Dios, prefieren andar en doctrinas humanas, tradiciones humanas, mandamientos de hombres. Estaban tras una ley, como dice Pablo. ¿Cuál ley? Las leyes de Moisés, no la ley de Dios, hermano mío. El 17, entonces tomé las 2 tablas y las arrojé de mis 2 manos y las quebré delante de vuestros ojos. El 18, y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. 19, porque temí a causa del furor y de ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero Jehová me escuchó una vez más. Este es Moisés, hermano mío, que viendo lo que habían hecho de idolatría con un becerro, arrojó las tablas, las quebró y de inmediato se postró delante de Jehová. Y otra vez 40 días y 40 noches no bebió ni comió, para pedir, para interceder. ¿Ves? Moisés es un tipo de Jesús, porque Jesús hoy está intercediendo por ti y por mí y por todo el mundo. Está intercediendo Jesús por ti y por mí, lo dice la Escritura. ¿Para qué? Para que dejemos de pecar. ¿Para qué? ¿Qué es pecado? Desobediencia. Para que dejemos de desobedecer, para empezar a obedecer a Dios. $40 estuvo y luego todavía peca, rompe las tablas y otra vez se va 40 días, 40 sin beber, en ayuno, hermano mío, a interceder por el pueblo de Israel. Jesús, ¿qué vino a hacer? Recibe el Espíritu de Dios. ¿Y qué pasa después? Vamos a Lucas 4. Lucas 4. Del 1 al 13 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán después del bautismo, hermanos, y fue llevado por el Espíritu grande al desierto. ¿Ves, hermano? Otra vez lo vuelvo a repetir, hermanos. Si estamos en el Espíritu hoy, ¿por qué ya no se predica de ayuno? Y si estás lleno del Espíritu, ¿cómo el Espíritu de Dios no nos lleva al desierto? No nos lleva a ayunar, hermano mío. El 2, por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre, porque Jesús vino en carne. Nosotros ni 2 días ni 3 días podemos ayunar, hermano mío, porque luego dejas de comer y luego mira, se te echa encima tu propia carne. Ayuna, lee la palabra y vas a ver. Luego la carne no le gusta, hermanos, ayunar. De cierto pecamos por algo que comimos, algo que dejamos entrar. Al subir, decimos primero a Dios y algo entró en nuestra naturaleza. Jesús viene al mundo sin pecado concebido, tiene la naturaleza de María, pero cuando es bautizado y es llenado del Espíritu, el Espíritu lo guía al desierto. Tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, sabe perfectamente que es el Hijo de Dios. ¿Ves? Y la palabra siempre, si eres hijo de Dios. Y mucha gente piensa que el Padre se hizo carne. No, hermano mío, Jesús es hijo de Dios.
Di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Sino de toda palabra de Dios. Eso está en Deuteronomio, hermano mío, 8:3, para que lo leas. Jesús está ayunando, tiene hambre, hermanos. El enemigo conoce que tiene hambre. Y se acerca y le dice, si eres hijo de Dios, retándolo, si acaso eres, él sabe que lo es, convierte estas piedras en pan. Y Jesús lo vence con un escrito está. Escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Palabra de Dios, hermano mío. Estamos en días en los que tenemos que alimentarnos ¿de qué? De la palabra de Dios. ¿Cómo podemos decir que vivimos en el Espíritu si no sabemos la palabra y no escudriñamos su palabra? No nos alimentamos de la palabra de Dios que fue inspirada por medio de los santos hombres de Dios, inspirada por el Espíritu de Dios, escrita por manos de hombres, inspirada por el Espíritu de Dios. El 4, Jesús respondió, el 5, y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, a quien quiero la doy. Esto es algo bien tremendo, hermanos, porque sí es cierto, Jesús siempre le dijo, el príncipe de este mundo, el príncipe de este mundo. O sea, y sí es cierto, hace una declaración, ¿por qué? Porque todo el mundo se rige por medio de ¿quién, hermano mío? El príncipe de este mundo. Jesús lo dijo todo el tiempo. Él no tiene nada de mí. Jesús no vino. ¿Y cómo es? Está teniendo hambre y le muestra los reinos. ¿Y qué le pide? Lo que te va a pedir a ti y lo que te pide a todo el tiempo a todos. Adoración, que es obediencia a la serpiente. ¿Y qué es la obediencia a la serpiente? Desobedecer a la obediencia suprema, su palabra. Pide adoración y lo que quiere siempre es que desobedezcas. ¿Qué quería de Jesús? ¿Qué quería de Jesús? La adoración. El 7, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Deuteronomio otra vez. Deuteronomio 6:13. Y otra vez, hermanos, es el Hijo de Dios. Está lleno del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios lo llevó al desierto. Fue guiado Jesús al Espíritu de Dios. Todo lo que hizo Jesús lo hizo en el Espíritu de Dios, hermanos. Todo. Todo. Jesús vino en carne y por eso es Hijo de Dios. ¿Queda claro? Porque si muchos dicen que el Padre se hizo carne, bueno, entonces, ¿para qué necesitaba el Espíritu del Padre? Y podemos ver, cuando está siendo bautizado, el Padre hablando en los cielos, descendió el Espíritu de Dios en la persona de Jesús. Hay un gran error, hermano mío, de toda la gente, porque sí, tú no puedes dividir al Padre de Jesús del Espíritu, no, pero dice la Escritura que estos tres son uno, y que es el testimonio de Dios, Dios Todopoderoso. Pero hay que entender, hermanos, que Jesús vino en carne y que fue ungido con el Espíritu de Dios, el Mesías, el Cristo, ungido del Espíritu, el Mesías esperado, hermanos.
Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le está diciendo la Escritura, Deuteronomio 6:13. O sea, Jesús vino a cumplir, no vino a abolir. Una casa dividida entre sí cae, lo acabamos de leer. Jesús nunca pudo venir a destruir la palabra, al contrario, vino a cumplir. ¿Y cómo venció? Dando la palabra, especialmente Deuteronomio. Y Deuteronomio, ¿sabes qué quiere decir? Segunda ley, nomía. Anomía es transgresor, que no cumples la ley. Nomía, ley. Deuto, segunda ley, que es la misma que la primera, porque la primera fueron rotas las tablas, pero después le dice, alízate 2 piedras y sube al monte para escribir la palabra de Dios, los 10 mandamientos. El 9, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, otra vez la declaración, Él es hijo de Dios, Jesús es el hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y que te guarden, y en las manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Y esto está en Salmos 91, el 11 y el 12, hermano mío. Y el Salmo 91, ¿qué dice? ¿Cómo empieza? El 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hermanos, Jesús está en el desierto, es el Hijo de Dios, está lleno del Espíritu Santo, está dando la palabra. Jesús es hacedor de la palabra. Jesús vino en carne a cumplir. Jesús es la palabra. Él vino en carne a cumplir la palabra. ¿Ves? Y Él está dando la palabra con autoridad. Ahora, ojo, el otro se sabe la palabra mejor que tú y yo. Se la sabe mejor que tú y yo. Y por eso hay tanto distorsión de la Escritura en muchas doctrinas. Por eso ten cuidado, todo lo que lees y todo lo que te den, vete a la palabra de Dios para que veas si están diciendo la verdad o no. ¿Cómo puedes saber si es un engaño? Precisamente conociendo la Escritura. Jesús es la palabra y le está dando Deuteronomio. Viene el enemigo y le da Salmos 91, el 12 y el 13. Le está diciendo la palabra para que él caiga con la misma palabra, y Jesús no le hace caso, porque sabe de quién viene la palabra. Viene de aquel que no hace. ¿Ves la diferencia? Tanta doctrina, los fariseos y los escribas, ¿qué eran? Sabían la Escritura, pero no hacían la voluntad de Dios. El enemigo se sabe la palabra, pero no hace la voluntad de Dios. Los que hacen la voluntad de Dios, hermano mío, Jesús está en el desierto haciendo la voluntad de su Padre y declarando la palabra con autoridad. Respondiendo, Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y eso está en Deuteronomio 6:16. No tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Se apartó de él por un tiempo, hermano mío, pero todo el tiempo estaba acechándole. Y por eso la palabra de Dios se cumple en Santiago, hermanos. En Santiago 4, de 6 al 8, dice la Escritura, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué pasó ahí, hermanos? Jesús, lleno del Espíritu Santo, estaba resistiendo al enemigo. Dios resiste a los soberbios, al soberbio que todavía estaba dando la palabra,
soberbiamente sin cumplirla, porque si tienes soberbia no cumples la escritura. Y da gracia a los humildes. Jesús es el humilde de humildes, porque Él se despojó de sí mismo, vino como tú y como yo en carne, a cumplir la palabra de su Padre y a morir en una cruz. Humilde, sencillo, mansedumbre. La humildad, fruto del Espíritu de Dios. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Resistir al diablo. No te dejes que te haga caer. ¿Caer de qué? Pecado, desobediencia. Y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Purificar vuestros corazones. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el dedo de Dios que escribió las tablas. El dedo de Dios que dijo Jesús que echa fuera demonios. El Espíritu de Dios es el Espíritu que entra y mora en ti y empieza a escribir su ley, sus mandamientos en tu persona. Pecadores, nos está hablando a todos. Aquí no hay nadie que sea perfecto, hermano mío. Aquí todos somos pecadores y estamos, hermanos, para buscar a Dios, para que seamos llenados de su Espíritu, que el Espíritu de Dios sea escribiendo sus mandamientos en nuestra mente y escribiéndola en nuestros corazones. Pecadores, limpiar las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Lo que tenemos que hacer es purificar nuestros corazones. ¿Y cómo se purifica nuestro corazón? Vamos a la palabra. Salmos 119, del 1 al 11, dice la Escritura: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Los que andan en la ley de Jehová. ¿Qué es la ley de Jehová? Los 10 mandamientos. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Los que andan en sus caminos no hacen iniquidad. Iniquidad es pecado, desobediencia, transgresión, rebeldía. Te encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado como cuando atendiese a todos tus mandamientos. El 7. Te alabaré con rectitud de corazón. ¿Dónde escribe el Espíritu de Dios los mandamientos? En el corazón. Te alabaré con rectitud de corazón. Tenemos que alabar a Dios con rectitud de corazón, hermanos. Si no, no sirve absolutamente de nada. Hoy afuera, hermanos, se adora y se alaba y vamos con un corazón sucio. Todos estamos sucios, pero tenemos que entrar contritos y humillados, limpiando nuestros corazones, y el que hace eso es el Espíritu de Dios. Y entonces te alabaré con rectitud de corazón cuando apendiere tus justos juicios, tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. El 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Qué palabra? El 10. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Con todo tu corazón, con todo mi corazón, te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El Espíritu de Dios David está siendo inspirado con el Espíritu de Dios a escribir el Salmo 119. Y ya lo he dicho, hermanos, léelo todo el Salmo 119 para que compruebes cómo limpiamos nuestro corazón.
con sus mandamientos, hermano mío. Palabra de Dios. No dejes que nadie te engañe. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. Los mandamientos están en el corazón, que es el nuevo pacto que el Espíritu de Dios escribe. Los mandamientos en nuestro corazón. Isaías 42, 1, dice la Escritura: He aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¿Qué ha puesto en él? ¿Y qué sabemos todos los creyentes? En que el Espíritu de Dios se posó en la persona de Jesús, y que ahora el Espíritu de Dios es el que nos ayuda a ti y a mí. Y está hablando, refiriéndose a Jesús. Él traerá justicia a las naciones. ¿Y qué es la justicia de Dios? Deuteronomio 6:25: y tendremos justicia cuando pongamos por obras sus mandamientos. ¿Ves? El Espíritu de Dios nunca nos hace desviarnos del camino. El Espíritu de Dios nunca nos hace desobedecer. Porque entonces, como dijo Jesús, lo vimos, lo acabamos de leer. Si hay división en una casa, esa casa no puede subsistir. Cuando hay división en un hogar, se desmembra porque hay división. No puede haber división entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, porque estos tres son uno, dice la Escritura. Y Jesús vino en carne, y dice aquí mi siervo. ¿Por qué mi siervo? Porque Jesús se despojó de ser igual a Dios. Lo dice la Escritura, y es el Hijo de Dios, que fue guiado por el Espíritu. Y ahora tú y yo tenemos, por la sangre de Jesús, entrada al lugar santísimo, que el Espíritu de Dios puede morar en nosotros siempre y cuando seamos obedientes. Porque el Espíritu de Dios nos hace ser obedientes. Eso es, entra el Espíritu de Dios cuando nosotros nos arrepentimos de lo malo que hacemos, y el Espíritu de Dios empieza a trabajar en nosotros. No es por nuestras fuerzas. El que nos hace tener el carácter de Dios es el Espíritu de Dios, el dedo de Dios, como dijo Jesús. Si brincas de Isaías 42, el número 42, y lees el 21, ve lo que subraya este versículo. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. En magnificar la ley y engrandecerla. No dejes que nadie te engañe. Jesús, ¿a qué vino? A magnificar su ley y engrandecerla. Todo tiene sentido desde Génesis hasta Apocalipsis. Y ya leímos este versículo, pero te lo voy a dar. Juan 15, 6 al 10, dice la Escritura: el que en mí no permanece, ¿ves? Estando en Cristo. Si estás en Cristo, permaneces en Él. Y el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arden. El 7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecéis en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y seas así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. ¿Qué es permanecer en su amor? Si guardares mis mandamientos, permanecéis en mi amor. ¿Los mandamientos de Jesús son diferentes a los mandamientos del Padre? No, absolutamente que no. Eso es una locura. No. Ojo. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco
en su amor. Palabra de Dios, palabra del Hijo de Dios, está hablando Jesús y dice, así como yo he permanecido en los mandamientos de mi Padre. No dejes que nadie te engañe. Acércate a Dios, escudriña la palabra. Yo sé que no es muy popular, porque a la gente no le gusta oír la verdad, pero no podemos seguir viviendo una vida nosotros que si no nos gusta, ay, mejor no, le cambiamos al mensaje. No, escudriña la palabra. No es acomodar la escritura a nuestra conveniencia, no, es al revés, es que nuestra vida se acomode a la palabra de Dios. Siempre ha sido y siempre es. Jesús dijo, escrito está, la palabra. Y no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano mío, estamos en los últimos días. Comparte este mensaje, lee la escritura, acércate a Dios, comparte, suscríbete, dale like. Y que la luz del Padre que es Jesús sea en tu vida. No dejes que nadie te engañe. No dejes que nadie te engañe. La palabra de Dios no cambia. Dios no cambia. El amor de Dios no cambia, hermano mío. Sigue siendo el mismo. Jesús engrandeció su ley de Dios y la magnificó. Jesús es la palabra de Dios en carne. ¿Qué te hace pensar que Jesús iba a abolir? Y hoy toda la gente piensa que sí, que ya los 10 mandamientos no. Es terrible. Busca la llenura del Espíritu y el Espíritu de Dios no te va a guiar. Al contrario, a mí me dice la palabra que el Espíritu de Dios escribe, que es el dedo de Dios, escribe los mandamientos en tu corazón. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima y que la luz del Padre que es Jesús sea en tu vida.